Entrevista a Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, institución a la cual los bahienses normalizamos tener muy buenos datos. La verdad que el CREVA, aquellos que les gustan la economía, estadísticas y demás, sabemos que los números siempre son fríos, no es la realidad de cada una de las personas. No enojarse, pero bueno, son datos. Y entre ellos, hace unas semanitas, emitieron el comunicado del informe de informalidad y precariedad laboral en Bahía Blanca. Esto es resultados arrojados del tercer trimestre del año 2024, y por eso queremos hablar con Jerónimo Echeverri. Jerónimo, ¿cómo estás? Mauro Senesi, Juan Pelufo, te saludamos aquí desde Radio Urbana. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien acá. Bueno, primero, como siempre, se lo decimos a Gonzalo, pero también a su equipo. Felicitaciones porque el laburo que hacen con los informes, más allá de lo que es el IPC y demás, pero que a veces nos permite, pues si no siempre es hablar del tema inflación y más, nos gusta poder hablar un poco con otras perspectivas y una mirada más general. Si bien esto es, entiendo yo, del mes de septiembre del 2024, es el último informe, los últimos datos que tienen. No sé si hay ya algunas proyecciones para cómo se cerró el 2024, pero ¿cómo está la situación laboral en Bahía? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el comentario. Claramente nuestra intención es mantener, digamos, tanto el número de informes como la calidad de los mismos a lo largo del tiempo, así que nada, se agradece el comentario. Vamos a lo que nos importa. A ver, sí, como vos mencionás, estos datos tienen un rezago temporal bastante grande, más de los que nos gustaría a nosotros, pero no controlamos, digamos, el trabajo que hace el INDEC ya desde hace mucho tiempo. Digamos, el insumo que utilizamos viene con ese rezago. La encuesta permanente de hogares que confecciona el INDEC tiene esa temporalidad, digamos, si se quiere, un poco tardía, con lo cual, digamos, estos son los últimos datos de los que disponemos. Yendo a los números que son los que están en el informe, a ver, para Bahía Blanca la tasa de informalidad del tercer trimestre del año pasado estuvo en 28,3%, y la de precariedad estuvo en 34,9%, ¿no? Esto en términos de cantidad de personas equivale a más o menos 30.600 personas que están trabajando en informalidad y 51.000 individuos haciéndolo en condiciones precarias, ¿no? Sí. Después, bueno, comentamos un poco la situación también un poco más general, ¿no? A ver, lo que se ve en términos generales en este trimestre es menor oferta de trabajo, es decir, menos gente participando en el mercado de trabajo y menor demanda también de trabajo. El punto es que la caída en la demanda de trabajo supera la caída de la oferta de trabajo, siempre comparando mismo trimestre de 2024 respecto a 2023. Claro. Siempre haciendo comparaciones interanuales, que son, digamos, las que se pueden hacer. Entonces, al caer más la demanda que la oferta, hubo un problema en el que, digamos, creció la desocupación en la ciudad, estando más o menos en el 6,4%. Y creció unas décimas respecto de lo que fue la medición del mismo trimestre de 2023, que había estado en 5,8. Jerónimo, así como siempre se aclara pobreza, indigencia, tasa de informalidad y tasa de precariedad, estas cantidades de personas que decías, 30.000 personas hoy se encuentran trabajando de manera informal, 51.000 de manera precaria, se suman, se separan para dejar bien en claro, y qué es lo que diferencia cada una. Sí, exactamente. A ver, cuando hablamos de informalidad, lo que hacemos es como hacer un paréntesis dentro del mercado laboral y decir, bueno, ustedes trabajadores en relación de dependencia, el típico asalariado, bueno, tienen descuento jubilatorio, tienen indemnización por despido, seguro de trabajo, obra social, vacaciones. Si no tienen alguna de todas esas condiciones, digamos, que estipula la ley de mercado de trabajo, ustedes se consideran trabajadores informales, ¿sí? Pero dentro de lo que es el universo asalariado. Esos son los trabajadores no registrados, los que no tienen alguna de esos beneficios. En cambio, cuando hablamos de empleo precario, ya ampliamos un poquito la lupa y nos vamos a otros conceptos más allá de los asalariados. También vamos a tener en cuenta trabajadores que, por ejemplo, tengan una fecha de finalización acordada en su contrato de trabajo, trabajadores
independientes o autónomos que no realicen ningún tipo de aporte. Algunos trabajadores que, por ejemplo, son independientes también y están subocupados y quieren trabajar más. Trabajadores subocupados, es decir, que trabajen menos de 35 horas semanales. Y algunas otras categorías, como por ejemplo trabajadores sin salario y ocupados menores de 18 años. Son los menos, digamos, de estas últimas dos. No suelen verse tanto, pero también están incluidas dentro del indicador que elaboramos. Hacen una comparativa con el nivel general de nuestro país. Es una observación que suele hacer siempre Tomás, conductor de nuestro programa, que menciona esta relación que hay siempre de 10 puntos de diferencia, 10 puntos porcentuales entre lo que se registra en Bahía Blanca y en Nación. Generalmente lo vemos en pobreza, pero también en esta cuestión de la informalidad y precariedad. Esto se mantiene, se achica esa brecha, se agranda, porque está casi en esa relación de 10 puntos de diferencia que tiene Bahía con el promedio de Argentina. Sí, en general, a ver, esa relación que vos decís se mantiene. Hay que tener un poco en cuenta que a ver, estamos comparando las cifras a nivel nacional, que son muchísimos aglomerados, son más de 20 aglomerados que se están teniendo en cuenta para el cálculo, y son muy heterogéneos, con lo cual, digamos, tenemos una medición ahí un poco difícil de, comparación difícil de hacer, dado que Bahía Blanca, tiene ciertas características que por ahí otros aglomerados que están dentro de esa medición no comparten, dentro de, lo que tiene que ver con el mercado laboral y las características por ahí del empleo local. Pero sí, esa diferencia se va manteniendo más o menos constante a lo largo del tiempo, también en cuestión muestral, ¿no? De que tenemos muchas más observaciones a nivel nacional por obvias razones, ¿no? Estamos sumando más cantidad de aglomerados y de localidades, con lo cual cuenta con un poquitito más de precisión de la estimación nacional que la estimación local. Y en esto mencionabas, se redujo, porque a ver, que haya bajado la tasa de informalidad y precariedad laboral, uno a priori lo hubiese festejado, pero también se da en un contexto de bajas de otros ítems, y vos mencionabas, la gente que busca trabajo también se ha reducido, también la demanda por parte de las empresas. Estamos en un contexto bastante recesivo, pero cuando uno pensaba que ante una crisis económica la gente va a salir a buscar más laburo, esto no está ocurriendo. ¿Es por lo que se entendió bien? Sí, a ver, obviamente que está claro lo que vos decís. Uno mira, estos indicadores y la primera lectura es, bueno, a ver qué pasó, subió, bajó, pero en realidad también hay que hacer un análisis que tenga en cuenta todos estos factores. Por eso yo empecé haciendo un poco el comentario también de los otros indicadores que están disponibles para la economía local, y como para ponerle también un matiz a estos dos indicadores que son la informalidad y la precariedad. A ver, lo que uno desearía es que la tasa de informalidad, tienda obviamente a reducirse drásticamente. Estos son números altísimos de informalidad, ¿sí? Más allá de aumentos o bajas circunstanciales de trimestre a trimestre. Nunca hemos visto la tasa de informalidad por debajo del 25%, obviamente, obviando el periodo de pandemia, que tuvo muchísimos inconvenientes en cuanto a la muestra de la EPH y demás, con lo cual sacamos eso de lado. Siempre estuvimos por encima del 25%, y en precariedad también, nunca pudimos romper un piso del 30%, con lo cual son números muy, muy elevados, preocupantes. Creo que dan cuenta de algo que es más que coyuntural, estructural de la economía argentina, y que obviamente se traslada a lo local. Y obviamente lo que uno buscaría es que estos indicadores obviamente vayan a la baja, y en función de esto, obviamente, que la informalidad, que los trabajadores que están hoy en condiciones de informalidad o de precariedad pasen a tener una situación regularizada en su condición de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, no nos vamos a poner a comentar, largo y tendido cuáles son los beneficios de tener un trabajo en blanco, ¿no? Pero obviamente hay mucha más estabilidad, claro. Proyecciones a nivel personal y familiar. Si llegado el caso de que tengas un conflicto a nivel laboral, vas a obtener una indemnización por el despido, si tienes justa causa. Los niveles de remuneración son en promedio mucho más altos, tiene un montón de beneficios que obviamente
son deseables para un trabajador y obviamente son básicamente las condiciones de trabajo mínimas que uno debería ver en una economía como la nuestra. Sí. No sé si te perdí un poquito, Jerónimo. Te hago ya una última. ¿Qué proyecciones se pueden hacer viendo, a ver, las noticias? Prácticamente todos los días tenemos empresas o despidos. Ayer se confirmó, por ejemplo, 300 despidos en General Motors en Rosario, que se suman a otros 200 que tuvieron a mitad del año pasado. Lo que pasó con Nissan en Córdoba. En Comodoro Rivadavia hay despidos en el sector petrolero, casi 300 desvinculaciones. ¿Se puede hacer alguna proyección de lo que pueda venir en estos próximos meses que reflejen lo que pasó especialmente en diciembre y en enero? Y es difícil para nosotros hacer ese tipo de análisis. Obviamente que uno tiene en cuenta todos estos datos que vos mencionás. En este trimestre que estamos analizando, recién se estaba empezando a ver una recuperación muy tenue de lo que es la actividad económica, que obviamente cerró el 2024 con una baja respecto a 2023, con los indicadores que mencionamos por ahí al principio de la nota, que van a, creo yo, cerrar de la misma manera, lo que tiene que ver con desempleo, digamos, actividad, ocupación y demás. Sí. Pero bueno, la verdad es que es difícil, si me preguntás, no me arriesgaría a darte un resultado o una estimación de cómo pueden cerrar estos indicadores con precisión en el próximo informe, digamos. Bien, bien. Bueno, Jerónimo, te agradecemos por estos minutos y bueno, siempre estamos atentos de cada uno de los estudios que vayan confeccionando y difundiendo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Allí estaba la palabra del economista del CREVA, Jerónimo Echeverría, en uno que a priori, como decíamos, parece buena noticia que haya bajado 2-3 puntos la tasa de informalidad y de precariedad, pero también es